Déjame hacer una oración sencilla para entregarle esto al Señor nuevamente. Papá, gracias por este tiempo glorioso. Gracias por permitirme y permitirnos estar delante de tu presencia. Señor, que tu palabra sea plantada en nuestro corazón y que tu Espíritu Santo precioso obre en nuestro entendimiento, Señor. Te lo suplico. Ayúdanos este día. Sé que la victoria es tuya. Papá, derrumba nuestros argumentos y establece los tuyos en nuestra vida, Señor. Te lo suplico y te doy muchas gracias, Señor. Gracias porque puedo ejercer fe a través de la declaración de mis palabras. Gracias porque puedo ejercer autoridad y porque esta fe y este creo en ti, Jesús, se ejerce desde nuestro corazón y desde nuestra boca cada vez que declaramos la verdad, Señor. La verdad del Hijo de Dios. Amén. Amén. Bueno, voy a tratar de irme lo más rápido para poder al final tener un tiempo de alabanza al Señor. Ya estuvo Josué dando gracias de alguna manera por todo lo que el Señor hizo en Reborn y sobre todo a los servidores, a las personas que han servido en Reborn. Pues hay una especial gratitud para todas las manos que de alguna manera sus corazones fueron movidos a algo, ¿verdad? Desde la parte económica, los kilos de arroz, las botellitas de miel, todos de verdad, o sea, los corazones que de alguna manera oyen y atienden y dicen, yo puedo ayudar con 1 litro de cloro o de pino para limpiar o para trapear o papel de baño o aguas o jugos. De verdad, gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias a la iglesia que se une a orar. O sea, todo ese trabajo es invaluable y gracias a todo eso, gracias a que el Señor mueve todo eso en ustedes, podemos hacer eventos tan hermosos que tienen una meta de vida, no de hacer eventos, sino tienen un trasfondo de vida, de poder, de salvación. Ya hemos dicho, hubo salvación de, pues no sé si fueron 6, 7, 8, cuántos jóvenes nuevos que venían obligados por sus papás. Fueron jóvenes que nunca habían tenido un encuentro con el Espíritu Santo y que sus papás les dijeron, o vas o te vas de la casa. Y aquí ellos llegaban y decían, bueno, alguno de ellos dijo, me voy a portar mal para que me corran. ¿Y cuál fue? Ese joven tuvo un encuentro con el diablo y con Dios. Dios lo liberó del diablo, tuvo temor de Dios, se arrepintió y confesó, Dios mío, perdóname, creo en ti. ¿Ya crees en Jesús? Sí, ya creo en Él. Entonces fue algo tremendo, una guerra también, hubo una guerra. Pero bueno, el punto es, gracias a todos los que participaron. Ustedes saben en qué y en cuánto, pero gracias. No importa que tú creas que fue poco, la verdad es que creo que a veces es más importante en esta labor, el pequeño gesto que tienes de disponer a servir, que lo mucho o lo poco que des. Porque solo hay 2 tipos de personas, los que suman y los que restan. Los que están de algún modo y los que no están. Entonces, gracias por lo poco. Dice la palabra que si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondrá el Señor. Y nos gozamos por lo que Dios está haciendo y creemos que si tú no tuviste oportunidad de participar, tú sigues incluido y que tienes la oportunidad de entender y de ser sabio y de aprender. Vamos a hablar un poco de cómo el diablo está minando nuestras vidas para que nosotros no hagamos nuestra tarea. Y bueno, yo quería con alguna manera reconocer a cada uno de los hermanos, pero no me quiero poner ceremonioso. Recibe esa alabanza de parte de Dios en tu corazón. Si lo hiciste con ganas, pues qué padre. Si lo hiciste así con medias ganas, pues de todos modos ya vas a recibir una recompensa. Porque Dios no toma en vano nada de lo que hace. Si lo hiciste de casualidad o por error, pues qué bueno. Acabaste metido en el camino correcto. Gloria a Dios. Toda la gloria es para el Señor.
Le decía yo a mi hijo, tú no eres nadie y yo no soy nadie, aquí no somos nadie nosotros, ni mi esposa, ni mi hija, ni mi hijo, y nadie es nadie, aquí toda la gloria es para Dios. Nosotros solo corremos con lo que Él ya hizo. Nosotros solo administramos lo que Jesús sufrió en la cruz. Y eso no tiene comparación con lo que tú o yo podamos hacer, así es que nadie tiene por qué jactarse de nada, porque Dios ya nos dio todo. Nos dio todo lo que podemos hacer, todo lo que podemos conquistar, todo lo que tenemos es gracias a lo que Él conquistó en la cruz. Y es nuestra obligación correr con eso y celebrarlo y disfrutarlo. Pero toda jactancia tiene que ser anulada y borrada. No hay que jactarnos de nada, porque en el momento en que nos jactamos ya estamos fuera, ya perdimos. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Pero bueno, a ver, ¿por dónde voy a empezar? El mismo Dios de paz. Oh, bueno, gracias, ¿no? Sí dice la palabra, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Y hay personas que trabajan entre nosotros. Y dice aquí la palabra, os ruego, hermanos, en 1 Tesalonicenses 5, 12 al 18, os ruego, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Todavía nos falta mucho por crecer, por aprender y por trabajar mejor. Hay que trabajar mejor. Y eso es parte del crecimiento del crecimiento personal. Hubo muchas deficiencias, pero hubo victoria al final. Pero hubo muchas deficiencias. Y si nosotros queremos, yo quiero crecer como iglesia, pero también quiero crecer en lo personal. Si quiero crecer en lo personal, debo de ser excelente. Y si quiero crecer como iglesia, pues necesito ver por los demás, ¿no? Entonces, bueno, pues iremos haciendo ambas cosas. Para que haya victoria, éxito en los demás y en nosotros, y en la iglesia, en todas las familias. ¿Amén? Ok, bueno, está claro, ya no voy a abundar en eso. Ya con eso me ahorré media hora. Pues entonces, si estamos entendiendo la parte del trabajo de los que trabajan, de una vez les digo que ya en noviembre, si está mi esposa por ahí o si viene, porque creo que llevó a Josué al doctor. Ahorita que venga ella que nos diga las fechas, porque tenemos las fechas ya de Rey de Reyes y sí. Ay, sí. Más gloria a Dios, sí, dale un aplauso, pero no quiero dar un aplauso fuerte, pero más que emocionarnos porque tenemos eventos, necesitamos emocionarnos porque tenemos una victoria diaria. Por eso decíamos que Reborn es para vivir todos los días y nos vamos a enfocar muy fuerte en esta victoria. Hoy se va a tratar de eso, enfócate. Se va a tratar de enfoque. Si tenemos el evento, pues el evento es una fiesta, pero no es nada más para tener una fiesta, sino para tener una victoria diaria, para no estar ociosos y para que otros tengan victoria y para que otros disfruten. Entonces, qué bueno que hagamos eventos porque estos nos ayudan a estar enfocados y a trabajar. Y bueno, vamos a irnos de lleno a este título del tema que es enfocados. Voy a decir algunas conclusiones que tuve, porque ya después de escribir 10 páginas ahí en mi computadora, se trabó la computadora y no me dejó ni salvar ni imprimir. Y se perdió mi mensaje de 10 páginas. Así que dale gracias a Dios porque nos íbamos a tardar como 3 horas en el mensaje, pero como hice un gran resumen, te voy a poder dar algunas conclusiones ya masticaditas, ¿ok? Entonces, enfocados, ¿qué quiere decir enfocados? ¿Cómo dirías, qué versículo dirías tú acerca de estar enfocados viviendo aquí en el reino de Dios? Give me 5. Sí, enfocados, exactamente. Eso es lo que yo anoté aquí, puestos los ojos en Jesús. Y pensando en que hay una guerra y que hay una violencia y todo lo que te voy a hablar, también yo te diría mente guerrera. Repite conmigo, mente guerrera. Ahora repite conmigo esta otra cosa, generación victoriosa. Muy bien, te voy a decir algo, el mundo está de la patada, pero Dios no quiere que reaccionemos al mundo. Dios quiere que nos enfoquemos y accionemos en su voluntad, porque Él no está temblando por lo que está pasando en el mundo, ni preocupado, diciendo, híjole, esto sí ya se me salió de control. Dios nos ha dado una victoria ya en Cristo, la victoria ya fue dada, ya sucedió la victoria.
Ahora yo necesito enfocarme y hay 3 aspectos sobre los que quiero hablar y abundar hasta donde Dios me lo permita y tú puedas soportar y entender. Número 1, circunstancias. Circunstancias. Hay circunstancias que nos rodean. Hay circunstancias en el mundo y hay circunstancias en tu vida. Si estás gordito, chaparrito, si fuiste huérfano, si nadie te quiso, si se abusaron de ti, si te violaron, si te enseñaron a drogarte, si te enseñaron a robar, si tus padres se divorciaron y tu papá era alcohólico y tu papá le pegaba a tu mamá. Todo eso son circunstancias en las que tú creciste. Sí, como hay circunstancias económicas, como hay circunstancias y economía mundial, como hay circunstancias en tu trabajo, como hay un ambiente en este mundo, y otra circunstancia, pues es que el pecado reina en la humanidad. Pero también hay una verdad, es que Cristo ya venció al pecado, y Cristo ya vino a redimirnos. Esa es una realidad circunstancial, pero nuestros ojos no ven el cambio hasta que la fe no se ejerce y esa fe empieza no por el mundo entero. El mundo entero no va a cambiar porque está sometido a circunstancias, pero aquel que toma la verdad va a tener un cambio en sus circunstancias y la verdad es Jesucristo. También otra circunstancia que vivimos muy difícil, bueno, no es muy difícil para nuestro corto entendimiento, es la carnalidad que tenemos en nosotros mismos. Pero el problema de ello, de esa carne, es nuestra falta de entendimiento para comprender cómo el Hijo de Dios va a operar en nosotros para que nosotros no tengamos que estar batallando con la carne constantemente. O cuando menos que permitamos al Espíritu Santo hacer la obra en nosotros y que su victoria se establezca en nuestras vidas. Todo esto es por fe, hermanos. Ok, circunstancias. Número 1, los 3 aspectos, circunstancias. Número 2, hay una verdad. Repite conmigo, verdad. ¿Cuál es la verdad, hermanos? Jesús es la verdad. O sea, la verdad no es que el mundo está como está. Esa es una realidad circunstancial, pero es una realidad que va a cambiar, porque ya ha sido decretado que todos los enemigos son juzgados, que el diablo ha sido derrotado, que el pecado ha sido vencido, que la muerte ha sido vencida, y esa es una verdad y es un decreto legal y esa es una sentencia. Jesús es la verdad. Tú y yo sabemos que Jesús es la verdad y esta verdad implica justicia para todos, redención, libertad del diablo, libertad de esas circunstancias, de esos demonios, de esas heridas, de esos abusos. Entonces, número 2, verdad. Y número 3, otro aspecto es que hay una guerra en lo que se toma posesión de todo este aspecto legal, como cuando se hace en un tribunal o en una demanda para los que tienen pertenencias o recibieron una herencia, o para los que son abogados entienden muy bien cuando hay una sentencia legal y cuando esta surte efecto, cómo se puede ir y tomar posesión de los bienes y cómo esa justicia que ya fue decretada en un juicio, en un documento, en un acta, va y se toma posesión de eso y se convierte en algo concreto. Entonces, nosotros estamos en medio de esa guerra y esa guerra no es entre nosotros, es entre la oscuridad y la luz. Pero esa guerra, ojo, ya tiene una victoria, ya hay una sentencia. Y esa victoria, ¿cuál es la victoria? ¿Quién va a ganar? Jesús ya ganó, ¿no? Ya ganó. No va a ganar, ya ganó. En la cruz dijo, todo está consumado. Resucitó y fue sentado a la diestra del Padre. Y ahora Jesús nos dijo, el mundo entero está bajo el poder del maligno, pero no temáis, yo he vencido al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo. ¿Cuál es la victoria? Vuestra fe. Repite conmigo, fe. Ok, entonces, ¿qué es la fe? Sí, pero dímelo en tus propias palabras. Confiar en Dios. Ajá, todo eso. ¿Qué más? ¿Qué es fe? A ver, dame una prédica de la fe. Yo no sé nada de Cristo, explícame la fe. Con palabras que yo pueda entender, porque
La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, me tardé como unos 15 años o 20 en entenderlo. La fe es estar, ¿y qué es estar en Jesús? O sea, explícale a alguien nuevo que nunca ha oído lo que es estar con Jesús, que recibió una sanidad, ¿qué? Solo creer. ¿Ok? Solo creer. ¿Qué más? ¿Cómo le hablas a alguien? A ver. Tres cosas. Creer, confiar y obedecer. ¿Qué más? ¿Alguien más que me pueda decir a mí que soy tan estar, creer es estar, o tener fe es estar, ¿ok? Me acuerdo que un día me dijo un hermano que se llama Charlie Bermúdez, tu hijo, me dijo, ¿cómo le hago? ¿Qué sigue? Tienes que leer la palabra. O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tienes que leer la palabra, porque me dices un montón de cosas. ¿Qué tengo que obedecer? Tienes que leer la palabra. ¿Qué más? O sea, ¿qué hago? Yo no entiendo. Explícame, ¿qué es la fe? Bueno, todas sus conclusiones están correctas. Podemos ampliarlas, podemos mejorarlas. Te tienes que quitar realmente, yo me acuerdo que estudié 2 o 3 seminarios teológicos y un día me puso Dios a hablar sobre la fe y me di cuenta que no sabía bien lo que era la fe. Entonces todos tus títulos, quítatelos y empieza a hablarle a la gente de manera que entienda y que tú entiendas, porque con todo lo teológico te vas a dormir y te vas a perder. Me di cuenta que bárbaro, ¿no? Ya tantos años y todavía no entiendo cómo se come. La Biblia dice que la fe es un espíritu, hermanos. Eso es, caray, ¿qué onda? Eso es bien distinto. Es un espíritu. Yo podría decir que la fe es una persona y es Dios mismo. La fe, porque como conclusión, si la fe es un espíritu o la fe es todo lo que tú digas, pero si vas a tener fe, lo que va a provocar eso es que la vida de Dios esté presente en tus realidades, en tus circunstancias, de manera concreta. Jesús dijo, si le dices a este monte, quítate de aquí, échate al mar, se va a echar. O sea, van a suceder cosas. ¿Por qué? Por la presencia de una persona que está ahí y esa persona se llama Dios. Entonces, la fe engloba a Dios y Dios engloba la fe. Y por eso dice la palabra que Jesús es el autor y consumador de la fe. Y no estoy hablando de la fe humana, estoy hablando de Dios, de la fe de Dios, de lo que Dios dice que es posible. Cuando yo le creo, como dijiste, solo creer, estar en Jesús, obedecer a Jesús. Todos esos pensamientos conectan la vida de Dios para que las cosas las haga Dios. Pero Dios está dispuesto a hacerlo cuando tú tengas o tienes fe. ¿Ok? Entonces esos 3 aspectos son tremendos. Yo puse en mis conclusiones, así vagas también, igual que las tuyas, pero si las juntamos todas y vemos la palabra, a mí me gusta mucho saber que la fe es un espíritu, porque la Biblia dice que hemos recibido el mismo espíritu de fe. Entonces me gusta entender ahí que entonces es un regalo. Porque cuando yo me cuestiono y digo, bueno, yo tengo fe, empiezo a buscarme en los bolsillos y digo, ay, creo que la perdí. ¿Dónde la dejé? No sé ni cómo es. Pero cuando veo que es un regalo y que es un espíritu, entiendo que es algo que Dios me regala. Y cuando me veo sin fe, entiendo que es algo que Él me da. Entiendo que es algo que Él crea. Él crea la fe en mi interior. Quiero hablar de Noé. Bueno, Dios quiere que nosotros miremos a Noé. Mira a Noé, me dijo el Señor, para hablarles de lo que hoy me dijo que habláramos. Y te voy a decir, me dijo 2 o 3 cosas. Me dijo, diles que no abusen de la gracia que les he dado. 1. 2. Me dijo, diles que no pequen. Y 3, me dijo, mira a Noé. Este es Dios, o sea, no es mi prédica, no es mi mensaje humano ni mi prudencia humana para hablarte de una manera entretenida.
sino pues es una advertencia que está en la Biblia y que encontramos en la Escritura. Yo puse victoria es fe, ¿verdad? Porque esta es la victoria que vence al mundo, vuestra fe. Y puse fe es igual a conocimiento. Conocer a Dios. Valentía. Coraje, todo lo que la fe produce, ¿verdad? Coraje, decisiones, recursos que ya nos han sido dados. Así era el rey David, ¿no? Yo le voy a cortar la cabeza a este. ¿Por qué? Porque yo tengo a Dios. Eso es fe. También fe es sobriedad. O sea, la fe se va a reflejar en tu estilo de vida. Si tienes fe, se tiene que ver en tu estilo de vida. Sobriedad, oración, acción, santidad, dijeron por ahí. Todo eso es algo que se ve de la fe, o que tú puedes revisar en tu corazón. Noé, dice la Escritura, que era un hombre justo. Si van ahí a Génesis capítulo 6, van a encontrar ahí la historia de Noé. A ver, alguien que tenga una Biblia y que pueda leer. Ahí dice 2 o 3 cosas. Dice que Noé era un hombre justo, que caminó con Dios y que era perfecto en sus generaciones. Escucha esto, perfecto en sus generaciones. Quiere decir que sus hijos andaban en orden. Quiere decir que su esposa andaba en orden y que sus papás andaban en orden. O sea, repite conmigo, orden. Pero es un orden divino, no el orden que ven tus ojos. Entonces dice la Escritura que Noé era justo. Y aquí es donde empezamos a concluir teológicamente. ¿Qué es ser justo? Silencio sepulcral. La congregación de los justos y todos callados. ¿Qué es ser justo? No, eso es ser santo. ¿Qué es ser justo? Exacto. Y dice que no era justo y perfecto en sus generaciones. En sus generaciones, no solo él, O sea, si tú eres una persona justa, demuéstramelo con tus hijos. Demuéstrame que tus hijos son una generación perfecta. Porque si no, entonces necesitas tomar leche espiritual para que sepas lo que es la fe. Otra vez, ¿alguien más que me pueda ser más preciso en lo que es ser justo? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo puedes distinguir a un justo? Sí, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Justificados? ¿Qué? A ver, ¿cómo? ¿Por la qué? ¿Qué dice la Biblia? ¿El justo? ¿Qué es ser justo? Vivir por la fe. Entonces, ¿por qué Dios dice en Génesis capítulo 6 que no era justo? ¿Porque se portaba bien? ¿Porque era santo? ¿O porque tenía fe? Sí, porque todos los seres humanos hemos pecado, menos Cristo. Por eso dice la Biblia, no hay justo ni aun uno. Pero hay un camino a la justicia a través del perdón, porque Dios perdona. Y Dios perdona antes de que Cristo viniera y después de que Cristo viniera, solo de una manera, por medio de la fe. Entonces Noé era justo. ¿Y qué pasó? ¿Qué le trajo esa justicia, esa fe? ¿Qué le trajo a Noé? Dice ahí Génesis capítulo 6, si lo encuentro ahorita mi hermano Hiram, que es como un pistolero de la fe, dice ahí que él, sí dice, era perfecto en sus generaciones, pero dice que Dios vio que había tanta maldad en la tierra, pero que halló a Noé que era justo y que a él le dio favor, a él le dio gracia. Dice, y Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque él era justo. A él le agradó. ¿Por qué era justo? Porque él tenía fe.
O sea, para Dios, Dios no titubea en cuanto a la justicia y dice a veces una cosa y a veces otra. Él dice, el justo por la fe vivirá. Y la justicia se revela por fe y para fe. Y tú y yo tenemos que aprender muy bien lo que es ser justo, porque tú eres justo. Y tú y yo necesitamos conocernos. Necesitamos saber lo que Dios dice de nosotros. Dice que somos justos. ¿Por qué? Porque nos regaló algo que se llama fe. Nos dio favor. Igual que a Noé, le dio gracia. Y a nosotros nos ha dado la gracia de su presencia, la gracia de su Hijo, la gracia de la salvación, la gracia del perdón. Y eso equivale a que tú y yo estamos dentro de un arca donde somos salvados de la destrucción. ¿Por qué? Por gracia. Pero hoy Dios nos dijo, hoy Dios nos dice, no abusen de mi gracia. Eso es lo que el Señor me dijo hoy. Ayer yo estaba atento, Señor, ¿qué quieres que comparte el día de mañana? Hay tantas cosas que quisiera hablar. ¿De qué quieres hablar? Ay, Señor, hay tantas cosas de las que yo quisiera hablar, emocionantes, padrísimas. El miércoles hablamos de como en el cielo y pude dar el mensaje este miércoles pasado, que iba a ser el cierre de nuestro campamento, pero no lo pude dar porque no pude, porque el Señor no nos lo permitió, pero lo dimos el lunes, estuvo buenísimo. Si pueden verlo, si no lo vieron, véanlo. Yo quisiera seguir hablando de eso, pero entiendo que para poder vivir como en el cielo es bien importante entender que en esta acción de Dios de traer el cielo a nuestras vidas, no abusemos de la gracia. O sea, es bien, yo entiendo como que Dios está diciendo, quiero afinar sus corazones con el mío y que vivan de esta manera. Vamos a avanzar. Vas a avanzar. No te voy a dejar ahí donde estás. No te voy a dejar solo, no te voy a dejar como huérfano. Te voy a llevar a avanzar. Entonces, si soy sensible a Él, pues voy a atender esto. No abuses de la gracia. ¿Cuántos han abusado de la gracia aquí? Yo sí. Tristemente, me da mucha tristeza. Dice la Escritura que cuando eran los tiempos de Noé, como había tanta maldad en la tierra, dice que a Dios le dolió su corazón y que Él decidió poner fin a todo ser viviente, al hombre y a los animales y a las bestias, destruir todo porque le dolió su corazón. ¿Cuántos de ustedes creen que a Dios le está doliendo el corazón por la raza humana, por lo que está pasando hoy en nuestros días, en este año 2023? ¿Ustedes creen que a Dios le duele el corazón? Pero sobre todo porque en aquellos días Jesús no había muerto y la gracia de Dios solo fue dada a un solo hombre, a Noé y a su familia. Pero ahora Cristo ya murió. Y con todo, y que Dios nos ha dado la gracia a nosotros y a la humanidad entera. ¿Ya vieron cómo está el mundo? Iba a buscar yo por ahí qué es eso de la diversidad sexual y todo este rollo del nuevo orden mundial y todo. Iba a buscar una lista ahí, pero ya más o menos nos la sabemos, ¿no? Aborto, empecemos por ahí. Aborto. ¿Qué es el aborto? Inclusión, matrimonio, una guerra contra el matrimonio. No, el matrimonio de ustedes, hombre y mujer, el matrimonio de tus papás y de tus abuelos, no, o sea, está obsoleto. O sea, ya una locura así en el tema científico, ¿verdad? Antinatural. Ya no es como un asunto de, no, los cristianos son religiosos. No. Ya es contra la biología, contra la ciencia, contra la inteligencia. Aún la gente que no tiene fe en Dios distingue. Y aún personas que tienen una inclinación hacia personas del mismo sexo, muchos de ellos dicen, no estamos de acuerdo con lo que están diciendo acerca de esta inclusión. Y luego, como dice Agustín Laje, que la diversidad sexual o este rollo, ¿cómo le llaman? Diversidad, la inclusión, diversidad de género. Él dice que no existe. Y él expone que no existe porque las personas que la crearon, porque son unas familias millonarias que la promueven económicamente y que le pagan y gobiernan a los gobiernos mundiales para adoctrinar e imponer una contracultura o una cultura del nuevo orden, como le llaman,
Pero esas personas que pagan y que están financiando, ellos sí tienen un modelo de familia, hombre, mujer, y tienen muchos hijos. O sea que los fines con los que adoctrinan y meten estas grandes mentiras ya como un desafío contra Dios, contra la inteligencia, contra tu familia, contra la niñez, contra la vida, contra la inteligencia, ¿verdad? Ellos lo hacen con otros fines. Y el ser humano siempre ha tenido los fines del poder y del dominio. Y lo que yo veo es que el diablo está haciendo su chamba, usando a sus instrumentos. Pero Dios hace la suya usando a los justos, como lo hizo con Noé. ¿Y cuál fue la tarea que le dio a Noé? Alguien que me diga. Construye un arca. Cuando hacemos Reborn, estamos construyendo un arca. Rey de Reyes, estamos construyendo un arca. No estamos haciendo eventos para el que llegue a tener pensamientos que el diablo te pueda meter, porque sí los mete, a uno mismo. O sea, ¿qué estás haciendo? ¿Eventos? No. ¿Vender boletos? No. Tenemos que administrar este proyecto, construir un arca para que entren muchas familias, no de dos en dos, familias enteras. ¿Ok? Entonces, pues por eso dice Agustín Laje, no existe. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esa obra del enemigo, pero dejemos al enemigo a un lado y enfoquémonos, puestos los ojos en Jesús. ¿Qué es lo que Dios planeó cuando hizo al hombre? Lo creó a imagen y semejanza suya, para que seamos iguales a Él. ¿Cómo? ¿Cómo iguales? Sí, su familia. Para relacionarnos con Él. Claro, tú no tienes el poder de Dios, el Todopoderoso y todo lo que, porque Dios es Dios, tú eres hombre, pero te hizo a imagen y semejanza suya para relacionarte con Él, para que Él fuera nuestro Padre y nosotros sus hijos. Y en esa relación Él nos enseñe. ¿Y qué es lo que Él le dijo al hombre? Cuando lo creó, dijo, hagamos al hombre para que señoree, ser señores. Y luego explica un poco más ahí en Génesis, dice, fructificad. Repite conmigo, dad fruto. ¿Qué fruto estás dando ahorita tú? Enuméralo, escríbelo. ¿Trajiste tus apuntes? ¿Tu cuaderno? ¿Dónde están sus cuadernos? ¿El tuyo? ¿Dónde está tu cuaderno, Mitch? Aquí se viene con cuaderno, hijo. No es regaño. Empecemos a cambiar la mentalidad. Cuando tú traes tu cuaderno, estás trayendo el plato en el que te vas a servir la comida. Si no traes cuaderno, tú no estás comiendo. Es una forma de decir, porque tienes que poner más atención. Toma nota. Tomen nota. De verdad, porque después vas a ir a predicar y ¿qué les vas a decir? Ay, todo lo que he oído. Aproveche, es oro. Es oro molido. Entonces, ya hasta se me olvidó lo que íbamos a escribir. ¿Ya ven por qué me distraen? Traigan su cuaderno. Tú sí lo traes, hermano. Todo el mundo trae uno de estos. Es que pones atención y dices, jefe, déjame grabarme tus palabras porque luego se me olvidan. Chava le dice, ¿por qué se me olvida, no? ¿Por qué siempre se me olvida? Anótalo, hermano, para que no se te olvide. En notas, a ver, traigan su celular, vamos a dar un curso, Hernán. El tema es la disposición. Voy a hacer un arca. Anota, vas a hacer un arca. Dale un codazo a la persona que está a tu lado y dile, pon atención. ¿Dónde están tus notas? Leí un post por ahí ayer que decía, cuando decimos o cuando alguien dice, ay, es que en esta iglesia el alimento ya no me alimenta. Ya el alimento como que no está muy bueno. A ver, enséñame tus notas. O sea, ya el alimento no está muy bueno. Enséñame tus notas. No, pues no tengo notas. Pues es que tú es menospreciado. Y perdón, o sea, es algo, a lo mejor que me salga un poquito de
de lo espiritual, pero pedagógicamente los que entienden, los que aprueban, los que se ponen pilas, los que ponen atención, los que quieren, toman sus notas y tienen cuidado. Llegas al súper y ya se te olvidó lo que te pidieron. Y la verdad es así, o sea, el diablo te va a tratar de robar la palabra. Necesitas meditarla. Estamos en una meditación diaria de la palabra precisamente porque queremos vivir en ella, porque sabemos que el Señor dice que la victoria va a venir a nosotros por meditar su palabra. No se apartará de tu boca este libro de la ley. No le añadas a sus palabras. No lo mastiques ahí, sé preciso, porque la palabra de Dios es limpia, es purificada 7 veces. O sea, no hay que menospreciar la palabra del Señor. Muy bien, ya dije que Noé era un hombre justo, el justo por la fe vivirá. Tenemos este precioso regalo, la fe. En sí la fe es una persona, la vida de Dios, la gracia, que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Los bendijo, les dijo, fructifiquen, multiplíquense. ¿Qué es eso de multiplicarse? Poblar la tierra, sí, pero ejercer una cultura. ¿Cuál cultura? La cultura de la imagen y semejanza de Dios. Entonces voy a llevar la semejanza de Dios a toda la tierra, a todo el mundo. Primero aquí, luego a mis hijos, luego a mis vecinos, al vecindario y a todo el mundo. Porque Dios me dio esta imagen y esta identidad de señorear, de reino, en toda la tierra. Ese era el plan de Dios. Pero el pecado echó a perder todo. Cuando estaba yo, ya que no sabía cómo encontrar una respuesta para arreglar mi relación con mi esposa, y yo veía que todos los matrimonios de mis cuates estaban igual de amolados, pues empiezas a dejar de creer en el matrimonio. Empiezas a dejar de creer en la prédica del pastor, empiezas a dejar de creer en la iglesia, empiezas a decepcionarte y decae tu semblante como Caín, que acabó matando a su hermano. Dice la palabra que el semblante de Caín, dice la palabra que cuando Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la de Caín, dice que decayó Caín y que se ensañó. Y Dios le dijo, ¿por qué te enojas? Si tú haces lo mismo que tu hermano, tú vas a dominar. O sea, el problema de todo lo que estamos hablando, hermanos, es el pecado de nuestro corazón, nuestro pecado. El pecado está a la puerta, le dijo Dios a Caín en Génesis. Pero tú vas a dominar, le dijo. Y también la Escritura dice en Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta. Jesús está a la puerta. Ábrele a Jesús y el pecado se va a ir. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Enfocados, gloria a Jesús. Es tu pastor, es mi pastor, es tu Salvador, es tu Redentor. Y solo tienes una relación con Él por fe. Porque el justo por la fe vivirá y somos justificados por la fe, por su sangre, por su sacrificio. Aleluya. Por eso practicamos la cena del Señor. Ahora, multiplícate y sojuzga la tierra, le dijo en Génesis. Esto es, establece una cultura en la humanidad. ¿Cómo está la cultura de la humanidad hoy? Completamente contraria. Al revés, exactamente. Están adoctrinando a las naciones. Están pagándole al gobierno de México y de todos los países para que digan que te puedes casar con tu perro o que los niños pueden hacer cosas entre ellos si quieren y todas estas cosas. Pero ¿qué crees? Que los sonsos de los gobiernos, con tal de tener un poquito de dinero, obedecen eso para meterlos en los libros de educación. O sea, todo esto está atacando esa agenda. ¿Cómo? O sea, ¿cómo puede haber una mente tan perversa? ¿Por qué? Ellos lo que quieren es poder, dominio. Ellos ni siquiera practican esto. Así pasaba con Emilio Azcárraga. ¿Por qué tiene esos programas con esas telenovelas tan tontas? Y Emilio Azcárraga decía, yo no las veo. Yo no veo todo eso. Es que es lo que vende. Amor al dinero. Pero miren qué cosa tan bella lo que nos pasó en este Reborn. Dios dio visiones a los jóvenes de Reborn. A muchos de ellos les dio una visión de sus hijos. Muchos no están aquí porque viven en otras ciudades o en otros países, pero ¿quién de los que está aquí tuvo una visión con sus hijos? Tú, pasen los tres. Dinos rápido aquí, rapidísimo, ¿qué viste?
Pues básicamente me vi como yo descansando con mi esposa y mi pequeño a un lado de nosotros dos. ¿Pequeño? Sí. Aleluya. ¿Cuántos años tienes, Emi? Ok, ya empiezas a tener visión del plan del Señor, fructificar y multiplicarte. Adelante. Pues yo tal cual no vi a mis hijos, pero el Señor me dio a entender, tuve una visión como con mi futuro esposo y me dio a entender que en sus planes estaba que yo tuviera una familia. Pues yo sí pude ver a mi hijo y pues fue algo que le había estado pidiendo a Dios y fue pues hermoso. Estefi ya me había dicho que, bueno, de parte del Señor que voy a tener 2 hijos, pero pues nada más pude ver a uno, pero fue pues muy hermoso. A mí el Señor ya me había regalado 2 visiones anteriormente y en Reborn fue muchísimo más clara porque vi el piecito de mi niña como en la parte de atrás del carro y vi como mi esposa la cargaba, o la sacaba del carro, entonces fue pues, bastante hermoso. Gracias. O sea que dice la Escritura que las mujeres son coherederas de la gracia de la vida. Y dice que muchas mujeres se salvarán teniendo hijos. La gracia de Dios. A Noé le dio gracia y lo metió a él y a sus hijos al arca. Le dijo que construyera un arca. Jóvenes con visión. Ahora jóvenes, hubo muchos más que estaban el otro día aquí, ¿verdad? ¿Quiénes fueron los demás que tuvieron estas visiones? ¿Quién? A ver, Nani, ¿qué esperas? ¿Application? Por favor, Nani. Aquí rápido. Ah, estaba en el baño, perdón. Adelante, adelante. Nada más comenta tu visión. Ah, ¿de mi familia? Mm, Bueno, amén. Bueno, fue el día en que Polo estaba predicando sobre la familia y me acuerdo que, bueno, yo justo ya había estado diciendo que un anhelo es tener gemelas, un anhelo que yo tengo es tener gemelas. Entonces, al principio vi como, era como agua, pero era todo blanco. Entonces había 4 personas caminando, como acercándose a mí. Entonces los iba como distinguiendo y primero vi como 2 niñas y yo dije, o sea, yo supe que eran como mis hijas, ¿no? Y yo dije, ay no, esto es carnal, de seguro ni siquiera, o sea, dije, no, esta soy yo viendo. Y de ahí pasa como a mi esposo y veo a Jesús y yo, Señor, ya dime quién es. Pero bueno, al final vi nada más a Jesús, ¿no? Y fue como de, wow, o sea, Jesús es mi esposo y Jesús tiene ese anhelo que yo tengo de tener gemelas, pues Él lo tiene. Entonces, yo sé que al final, cuando me diga quién es mi esposo, va a ser el carácter de Jesús, va a tener el carácter de Jesús y pues lo voy a ver reflejado en Él. Y pues, es eso. Amén. Gracias, hija. Creí, por tanto, hablé. Entonces, ellos, junto con otros 5 o 6 o 7 o no sé cuántos más, pero que no están aquí presentes para dar testimonio, si tú estás ahí en redes sociales, en Facebook o en YouTube, y puedes anotar ahí, tú fuiste una de las personas que tuvo visión de sus hijos, por favor, dila. Y esto parecería una locura, pero la realidad es que Dios está con nosotros. Y Dios es un Dios de multiplicación. Y en el sueño que tuvo Jorge, que platicamos el domingo pasado, nos dijo Jorge que en su sueño había familias enteras en el cielo y había niños. Y esta es una de las visiones. Por eso esta ley del aborto es contraria a la procreación. Y va a venir una situación y un problema social muy grande por la falta de niños. Hay países donde ya no tienen hijos. O sea, todo esto es algo que se va dando gradualmente en la humanidad, pero que la gente muchas veces ve de manera normal porque han sido adoctrinados, porque se está estableciendo esa cultura en el mundo. Bueno, que no es cultura, ¿verdad? Es no cultura. O sea, basada en tinieblas y en la ignorancia y en el engaño, en la mentira. En fin, el caso es que tú eres justo y a ti Dios te dijo, da fruto
multiplícate. Ahora los jóvenes tienen una visión. Dios les está regalando una visión. Eso es una gracia, lo que Dios les dio es una gracia. Yo recibí una visión y vi a un niño más grande. Cuando yo era joven y era novio de Angie, un día que me habló una mujer para decirme que si me iba a dormir con ella, yo era novio de Angie. Y Angie estaba ayunando porque dijo, es que Dios me dijo que ayunara, estoy muy preocupada por ti. Y yo dije, ay, qué bueno, por primera vez va a ponerse a orar. Porque ella no era una mujer de oración, ella no tenía tanta fe, ella era más humana. Tenía unos meses apenas de haber recibido a Jesús en su corazón y era más aterrizada. No tenía tanto, pero el Señor movió las cosas, puso en ella un deseo de ayunar y sintió que había peligro conmigo. Y entonces esa noche, cuando ella estaba ayunando, yo recibí esta llamada y fue una gran tentación porque yo había estado esperando tener algo que ver con esa joven durante muchos años, pero en el Inter llegó el momento que conocí a Angie y entonces es como ya, o sea, todo queda atrás. Y así tú y yo, cuando conocimos a Jesús, todo lo demás tiene que quedar atrás. Ya me caso con Jesús. Jesús es mi esposo, como ella dijo. Entonces con Jesús voy a tener esos niños. Voy a tener multiplicación. Y yo me hinqué a orar y le dije, Señor, ayúdame, por favor. Tengo esta tentación y me puse a orar y el Señor me dio un éxtasis y me quedé como si estuviera, no estaba dormido, pero me quedé en un estado muy especial, en un descanso y una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y tuve una visión, no me dormí, no fue un sueño, fue una visión, estaba yo despierto y consciente. Y vi a un niño, y vi a una niña, y vi a un bebé. Y el bebé era idéntico a mí, idéntico. Y veo a mi esposa, luego les enseño las fotos de Elías de chiquito, perdón, las mías de chiquito, y somos, bueno, Elías ha visto mis fotos y dice, papá, ¿qué hago ahí con ese otro niño? No, es que ese otro niño es tu tío Federico y ese niño que dices que es tú soy yo. Ay, enséñales, papá, la foto de que tú y yo somos igualitos. A imagen y semejanza de Dios te creó. Dios ve a Jesús en ti, Dios te ve igualito a Él. ¿Lo crees? Esto es por fe. Dios te ve igual a Él. Decía una de nuestras hermanas que estuvo en Reborn, decía, yo no me estoy enfocando en tener un novio, yo estoy enfocándome en quién va a ser el padre de mis hijos. O sea, ni siquiera estoy buscando quién va a ser el esposo. Dice, yo quiero saber quién va a ser el padre de mis hijos. Voy a tener hijos, no es tener un esposo. ¿Y qué crees? O sea, tampoco es tener hijos. Todo esto es gracias a tener a Dios. Y el mundo tiene esta gracia, tener hijos. En ellos está, en nosotros está, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero el diablo está en contra de esa imagen. Y siembra y promueve una contracultura, en contra de la cultura del reino de Dios, en contra de los diseños de Dios, en contra de la palabra de Dios, en contra del matrimonio, en contra de la sexualidad, en contra de la pureza, en contra de la fidelidad, en contra de la fe, en contra de Cristo. Todo eso es una cultura anticristo. Es el espíritu del anticristo. Y si Cristo es Dios, estamos en un mundo, en una guerra terrible y vemos las cosas normales. Entonces, ¿alguien me puede decir cuándo en la historia se había propagado por todo el mundo una ley para que se case hombre con hombre y que si tú estás en contra o dices algo en contra de eso, te puedan sancionar? Y una ley para que los niños puedan tener estas decisiones, incluso de meter a sus padres a la cárcel y todo lo que se está moviendo en todos los países al mismo tiempo. Se hicieron, pareciera como si los presidentes hicieron team back, pongámonos de acuerdo, hagamos esto, y eso no puede ser. Más bien arriba alguien, billetazos. O sea, el gobierno, el poder, el control, y esos de los billetazos, ¿qué buscan? ¿No? ¿Quién los mueve?
Y se saben un montón de cosas oscuras acerca de todas esas, de muchas, no puedo hablar por todos, pero de muchas cosas que están ahí, y muchas veces dicen que si son teorías conspirativas y no sé cómo le llaman. Bueno, es que hace falta estar ciego, nomás si le investigas tantito y le rascas vas a dar con esas cosas. El punto es que nosotros no nos vamos a enfocar en lo que hacen, ni en eso. Sea cierto o no, Dios dice puestos los ojos en Jesús. Y ese es el punto. A Adán le dijo, haz un arca. Y es lo que yo tengo que hacer. Si hacen o no hacen, si las leyes las promueven, es más, entre más lo hagan, más rápido va a ser su destrucción. Entre más promuevan eso, más obvio va a ser su error. Porque nosotros no estamos ciegos. Incluso gente que no conoce a Dios no está ciega. La inteligencia te permite ver esos errores y ese descaro que no había sucedido anteriormente en la humanidad. Y no estoy exagerando si crees que exagero. Más bien, si crees que exagero es porque tú ya has sido adoctrinado. Puestos los ojos en Jesús. Jesús lo dijo, el mundo entero está bajo el poder del maligno. O sea, no nos debe de extrañar, pero Jesús dijo, id y haced discípulos. Si tú haces discípulos te vas a dar cuenta de todas las enseñanzas que son contrarias. Y vas a poder distinguir lo que no es de Dios. Y vas a discernir el bien del mal. Dice la Escritura que los maduros son los que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y eso es solamente por una palabra, la palabra de justicia. Y el justo por la fe vivirá. Tiene que ver con la fe en Dios, y el ataque de fondo de todas estas cosas que estoy diciendo es en contra de Dios. Para poner al hombre en contra de Dios. En fin, no quería hablar de esto, pero era necesario mencionarlo. Vamos al enfoque. Lo mismo está procurando hacer el diablo, adoctrinar a la niñez, a la juventud de manera descarada. ¿De dónde proviene este movimiento? Ya lo dije yo, del diablo. ¿Dónde se definen? Por medio de familias que con ambición de poder promueven la famosa diversidad sexual. ¿Dónde se define quién va a subsistir entre estas dos corrientes? En las acciones que cada uno de nosotros tomamos. Identidad, mandato de cultura, que es sojuzgar la tierra, fructificar y multiplicarnos. Por eso, gloria a Dios por la salvación que hubo en Reborn. Entonces, el cielo en la tierra, el reino, va a estar en aquellos que ejerzan la fe. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Son instrucciones, son mandatos. Busca primeramente el reino de Dios, es un mandato. Sojuzga la tierra, es un mandato. Estate gozoso, es un mandato. Cuando la ley de Moisés, el cuarto mandamiento, dice santificar las fiestas, resúmelo en estate alegre. Gozaos, que vuestro gozo sea irreprensible, dice el apóstol Pablo. O sea, es entender el sentido de las Escrituras en el corazón, mirando a nuestro Padre que quiere habitar con nosotros y que tú vivas en el reino de Dios, que tengas hijos, multiplicarse. Fíjate, yo veo y le doy gracias al Señor. Se lo hubiera pedido o alguna vez quizás se lo pedí, pero no tuve una visión tan clara. A mí me dio esta visión, te la regalo a ti, se multiplica. A mí me dio la visión de mi esposa y de mis hijos, a ti te la va a dar. Cuidado con los que oyen a este muchacho que lo bendigo y es nuestro hermano en Cristo, pero no hagan caso a lo que diga el hombre. Cuando me oigas a mí decir algo que digo yo, ten cuidado. Porque él dice, hay un joven por ahí que predica que dice, no existe una persona para ti. Dios no tiene tal cosa. Así es que si tú ves ese tipo de predicadores, te está saliendo. Ten cuidado, enfócate, puestos los ojos en Jesús. Si tú quieres vivir la bendición de que Dios te dé una esposa, ten fe. Si no tienes fe, no la vas a vivir, igual que Itiel Arroyo. Entonces, hay muchos predicadores, incluyendo a quien tú quieres. Ve a Jesús, pon los ojos en Jesús, haz lo que Jesús diga, ve a las Escrituras. Hay mucho engaño. Incluso una de las opresiones para el pueblo de Dios es la misma ley y la misma religiosidad de algunos fariseos cristianos. Entonces, no podemos confiar en la religión. Ahora, el tiempo está tan malo que también me decía el Espíritu Santo, esto no es religión, esto es gracia de Dios. Pero ante la situación del mundo, ¿te convendría tener una religión para no vivir en todo ese formato? Sería mejor que tuvieras una religión para no estar
metiéndote en todo lo que hay en el mundo. Nos caería mejor tener una religión. Sería mejor ser religiosos. Para cuidarnos, no me refiero a la hipocresía del religioso, sino al temor de Dios, al apartarte del mal, al condenar el pecado. Eso está bien, pero no aprovechamos la gracia porque entonces tomamos una vida light. Y aquí es donde Dios me dijo, diles que no abusen de mi gracia. Ay, pues, al fin Dios me perdona. Me echo un clavadito, una pornografía, unas paginitas, nomás una vez. El rato no puedes frenar, te haces cautivo del pecado y no te das cuenta de lo que pasa. Y sí, vienes a Dios y Dios te perdona, pero no te das cuenta de lo que pasa en tu interior y del desperdicio de vida y de todo lo que el diablo roba, mata y destruye. Pero muchos, la gran mayoría te puedo decir, no vuelven a Cristo. Cristianos, que recibieron al Espíritu Santo y años después se divorcian una vez, se divorcian 2 veces, sus hijos quedan abandonados y después los ves y ya no son cristianos. O sea, personas que se rindieron. Y dice el Señor que si supiéramos a qué hora va a venir el esposo, no dejaríamos minar nuestra casa. No dejaríamos minar nuestra casa para ser destruida, ser excavada para sembrar mentiras. No abusemos de la gracia. Dios nos advierte de este problema. Romanos 6 del 1 al 2 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y aquí viene el descuido. Vine a Reborn de miércoles a domingo y ya la siguiente semana, a media semana, le abro la puerta al diablo para que entre a mi casa. Un poquito de pornografía. Fue mucho Dios, hay que tener equilibrio. Un poquito de alcohol. Vénganos tu reino, ¿no? Salud. ¿Y dónde está todo lo que el Señor te dijo? ¿Y las visiones que te dio? ¿Vas a dejar que te las robe el diablo? El Señor me dijo, diles que no abusen de mi gracia. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. El problema es que nos confiamos. Bueno, pues Dios nos perdona. El domingo me pongo a cuentas, ¿no? Hemos muerto al pecado, dice la Biblia. Génesis 6:6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. ¿Ustedes creen que a Dios le duele el corazón por lo que hay hoy en la tierra? Ya lo dije. Pero miren lo que Dios determinó hacer con el pecado del hombre en la tierra. Génesis 6:7 dice, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos creado, de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia delante de Dios y fue salvado. Versículo 8, Génesis 6:8, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, fue salvado. ¿Tú puedes decir, he sido salvado por gracia? Sí, nada más como 5. Del poder del diablo, de la destrucción que había en los tiempos del diluvio, que hubo, pero la salvación fue por gracia y ahora todos nosotros tenemos ese mismo privilegio y esa misma oportunidad de ser salvados como Noé. Pero hace 2000 años, Dios lo hizo con gracia en la cruz del Calvario cuando Jesús murió por nosotros. El cumplimiento de su promesa de amor y de fidelidad a su amigo Abraham nos dio a su Hijo, Jesucristo, para salvarnos del pecado, del diablo y de la destrucción. Nos dio su gracia. Entonces, Dios dijo multiplicar, sojuzgar la tierra, señorear, porque así como el diablo está queriendo adoctrinar al mundo, Dios dice, ustedes vayan y hagan discípulos, tengan hijos. Emi, te voy a dar un chiquito, tu pequeño. Jime, te voy a dar tus bebés. Claudio, te voy a dar tus 3 hijos. No cedas ante la tentación. No digas, ay, pues, una canita al aire. No sabes las consecuencias que va a haber. Entonces le dijo, construye el arca. Y aquí la pregunta para ti y para mí es, ¿qué hubiera sucedido si en vez de construir el arca Noé hubiera decidido hacer planes para pecar, abrirle la puerta a sus cuates para irse a chupar, emborracharse, perderse, meterse en la pornografía, como muchos de nosotros lo hemos hecho, sino que él hubiera decidido, ¿qué hubiera pasado como otros que dicen, no, yo no soy malo?
Pero en vez de hacer un arca, hubiera decidido hacerse una cabaña en Valle de Bravo o de fin de semana. O se hubiera decidido hacer una casita en la playa para su retiro. Todo esto es no entender el objeto y el plan de Dios de sojuzgar la tierra y servirle. Servir a Dios es adorar a Dios. Y sí, Dios quiere que multipliquemos. Dios quiere que sojuzguemos la tierra. Dios quiere que sirvamos a su Hijo. Es que no es cualquiera el que nos ha venido a visitar. Si Noé hizo caso en construir un arca, ¿por qué nosotros no vamos a hacer caso en ir y predicar el Evangelio? No hemos entendido quizá mucho de lo que es nuestra salvación. Queremos regir nuestra vida a nuestra manera y no en los diseños de Dios. O sea, nos estamos convirtiendo, estamos en un paso de ser tibios, de no entender, hermanos amados. Y eso es el objeto también, que Dios nos dé entendimiento y con ello temor. El Señor Jesús dijo, bueno, más bien el profeta Isaías dijo en Isaías 5, 20, 23, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo, que hacen de las tinieblas, de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios que en sus propios ojos, hay de los sabios en sus propios ojos, hay de los que son prudentes delante de sí mismos, hay de los que son valientes para beber vino, hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante el cohecho y al justo quitan su derecho. Mateo 24, 37 al 39 dice así: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró al arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Sí, Dios puede venir, Jesús puede venir pronto, no lo sé. No sé si sea en 500 años. Para mí que esto apenas comienza, pero las bases ya están puestas para que la humanidad a todos gritos le den la espalda a Dios de manera consciente, engañados completamente. Las bases, o sea, lo que están haciendo en el mundo es un desafío directo hacia Dios. Ya lo sabíamos antes, que había música subliminal, que había satanismo por ahí, que hacían cosas. Hoy es abierto. Hoy no es para que caigan, hoy no es el mismo tipo de guerra estratégica, hoy es abierta contra Dios. Yo creo que tú y yo lo podemos ver si conocemos las Escrituras. Como sucedió en aquellos días, sucederá en estos días respecto al juicio de Dios. ¿Qué te dijo el Señor, Jorge, en tu sueño que tuviste, que veías a la iglesia al final? ¿Qué decía acerca de la iglesia? Todo el poder a la iglesia de Jesucristo. Yo concluyo, este es mi pensamiento, estos hombres que hacen todo este adoctrinamiento lo que quieren es poder. Más, porque ya lo tienen. Ya gobiernan los poderes, ya gobiernan ellos a los gobiernos con su dinero. Ok. Ya gobiernan a los gobiernos, pero quieren poder. Pero Dios dice, poder a la iglesia de Jesucristo. Y eso somos nosotros. Nosotros. Dice el Señor que nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Para qué? ¿Para qué nos da ese poder? Sí, pero ¿qué dijo el Señor? Fructificar y multiplicarse. Predicar, hacer discípulos. Entonces, ¿quiénes serán salvos? Como sucedió en aquellos días de Noé, sucederá en estos días. ¿Quiénes serán salvos? Los justos como Noé, los que tienen fe. ¿Quiénes recibirán el favor de Dios y la salvación? Los justos como Noé, los que tienen fe. El justo por la fe vivirá. ¿Y qué harán los justos como Noé? Un arca, para que ahí entren todos. Buscad primeramente el reino de Dios. ¿Qué fin tiene esto? Que la imagen de Dios esté en la humanidad, en nuestros hijos, y el reino y la cultura de Dios esté aquí en la tierra. Matrimonio, familia, bendiciones, multiplicación, gobierno en la tierra como en el cielo. Tener un arca donde la presencia de Dios nos guarda a tus hijos y a tus nietos. Ya dije qué hubiera pasado si Noé no hubiera sido justo. No hubiera continuado la descendencia.
Pero la descendencia de Dios ya se las está mostrando, jóvenes. Ya les estamos, o sea, Dios no tiene un plan de ven a la iglesia, no. Dios quiere bendecir a tu descendencia. Ahí está mi descendencia. Josué, ahí está Steffi, mi descendencia. Es más, muchos de ustedes también son parte de mi descendencia. Los que han recibido la fe, los que han recibido la semilla que Dios me dio, que Dios le dio a Abraham, que es nuestro Señor Jesucristo. Y así tú tienes descendencia no solo en tus hijos naturales, sino en aquellos que reciban la palabra de Dios que tú les vas a decir. Dice la Escritura que los que oyeron a la mujer samaritana creyeron por su palabra, por la palabra de ella. Y dice Jesús, Señor, yo les he dado tu palabra y ellos me han creído. Les he dado mi palabra y me han creído y han guardado mi palabra, dice Jesús. Pero ellos también van a ir y les van a hablar a otros, dice Jesús, en Juan 16, y van a creer por la palabra de ellos, por lo que tú les digas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mateo 24:43 dice, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Y aquí te voy a decir un punto. Tú le ayudas y le promueves o le solapas o te quedas callado ante el pecado de tus hijos, estás minando tu casa y estás pecando contra Dios y contra tus propios hijos. El que ama a sus hijos desde temprano los corrige. Si tú te quedas callado, estás cometiendo un error. Estórbales. Pero diles, no con tus criterios, ni con tus leyes, ni con tus pensamientos, sino honrando a Dios. Honra al Señor, con la palabra del Señor. Si tú le abres la puerta a que tus hijos les permites que tengan relaciones sexuales, que se anden besando, que se anden acostando, que se vayan sin casarse con su novia de vacaciones, que hagan todo este tipo de cosas, les estás diciendo, éntrale, pujoncito. Tienes que, o sea, si amas a tus hijos, cuídalos, papá. Lo mismo con tu esposa. Háblale a tu esposa, pastoréala, pero no legalmente, con gracia, con favor, con temor de Dios, con tu ejemplo también. Porque si se lo dices golpeado, lastimándola, hablándole feo, gritando, hiriendo, ya no estás santificando a Dios. Y tú mismo no vas a entrar al reino. Entonces, enfócate. Eres un pastor. Tú eres un pastor de tu casa. Y amar es pastorear. Hermanos, yo tenía a mi novia Angie y ayunaba 3 días para irla a ver a Acapulco. Cuando ella vivía en Acapulco y éramos novios, ayunaba 3 días para no caer en pecado. No, era una tentación esta Angie, qué bárbara. Y cuando nos empezamos a besar, yo veía un demonio venir del lado derecho, con cuerpo de gato. Y me sacaba de él y me decía, ¿qué pasó? Acabo de ver un demonio que viene de este lado y nos va a agarrar. Y Angie decía, no, mejor ya, y no, ahí muere. Y pecamos, porque pecamos. Pero Isaías 62 dice, no descansaré hasta que tu salvación se encienda como una antorcha. No des tregua, no des tregua. Es una guerra, preciosos, amados hermanos. No estamos en la iglesia bien padre, Zoe, qué chido. Aquí la presencia se siente bien chido. Y en la semana, el alcohol y la pornografía. Digo eso, o los gritos y los pleitos en la familia. Abusados. El diablo vino a robar, matar y destruir. No abuses de la gracia. Muchas cosas las hacemos conscientes, nos echamos un clavado, ya no aguanto, me rindo. El hombre, si supieras a qué hora va a venir, no dejarías minar tu casa. Dejar, esa palabra dejar, es que tú te rindes. Y Dios dice, tú vas a tener dominio. Y para poder tener dominio, necesitamos la gracia de Dios. Entonces no desprecies la gracia, no deseches la gracia. Abraza la gracia. ¿Sabes cuál va a ser la bendición de hacer esto? Hijos felices. Matrimonios unidos. ¿Cuántos matrimonios divorciados existen desgraciadamente, y con dolor lo digo, y cuántos hijos abandonados? El matrimonio es un milagro, hermanos. La familia es un milagro. Las cosas de Dios son
extremadamente preciosas. Lo que tú pierdes lo que perdemos cuando elegimos el pecado y desechamos la gracia, lo que perdemos no te imaginas lo que pierdes. No solo tener un hijo, sino que ese hijo sea el reflejo de Cristo. Y depende de ti joven. Porque los jóvenes pueden decir, no, pues ya ni estoy casado. No, Dios te está dando visión. Puedes empezar a orar por tus hijos. Dios te está hablando de tus hijos. Dios te está diciendo que tengas fe. O sea, si tú tienes, ¿cuántos años tienes, Emi? 18. Probablemente en 5 o 6 años estés casado. Probablemente en 6, 7 años ya tengas hijos. No lo sé. No sé si en 4 o en 3 o en 2 o en 8. Pero va a ser así de rápido. No sabes lo rápido que va a ser. Y perder el tiempo con una novia, con otra novia, con otra novia, besando a una novia, besando a otra novia, besando a otra novia, lo único que estás haciendo es adorar a tu novia. Necesitas entregarle tu corazón al Señor. Necesitamos ser justos. Necesitamos tener fe, necesitamos arrepentirnos del pecado. Es pecado contra la gracia. No menosprecies la gracia de Dios. No juegues con la gracia de Dios. ¿Qué es esto que digo? Si somos así en nuestra carnalidad y en nuestra insensatez, Dios me perdona. No pasa nada. ¿Qué tiene de malo? Pues no tiene nada de malo, pero no conviene. La santidad conviene a tu casa. ¿Y sabes cuál es el problema? Que sientes así en tu ser una pelea entre tus miembros. Ay, yo lo sé porque yo la he vivido. Pero no voy a dejar de hacerle caso al Señor. No le voy a dejar de hacer caso al Señor. ¿Sabes por qué? Porque yo quiero la victoria. Y me voy a cortar el brazo y me voy a sacar el ojo. Y si me caigo me voy a levantar. Y si oraba una vez voy a orar 10. Y si oraba 10 voy a orar 100. Y si iba una vez a la iglesia voy a ir todas. Y si leía un capítulo voy a leer 10. Y le voy a entrar con más ganas, pero no lo voy a permitir. Y Dios está contigo. Y Dios está conmigo. Y Dios me va a dar gozo. Y mejor, en vez de estar ociosos, vamos a hacer un evento de mujeres, un evento de matrimonios, desayunos constantes, vamos a servir al Señor, vamos a enfocarnos en construir el arca. Y no lo estoy diciendo para moverlos a que construyamos casas hoy. Eso tiene que ser en todo el mundo. Tenemos que enfocarnos en lo que somos. Un pueblo de reyes y sacerdotes y de gente santa. Descendencia. Lo que Dios ha dicho. No solo para tu vida, para el domingo, para que cumplas con un seminario y que cumplas con una clase. Sino para que entiendas el objeto del plan del Señor, de tu Padre, de nuestro Padre. En el corazón así. Vamos, yo tengo fe. Voy a caminar como Noé. Voy a ser justo, voy a caminar en justicia. Y bueno, mira, Noé después de la arca, ¿qué hizo? Borrachó. Así que después nos emborrachamos. ¿Verdad? Dijiste, sí, no. Esa es la carnalidad. La prédica estuvo muy buena llegando, vamos a ver el celular. A ver. Hermanos, tenemos que cortarnos esas cosas que nos hacen caer. Tenemos que alejarnos de eso. No jugar con la gracia de Dios. No dejes minar tu casa. No peques, dijo el Señor. No pequemos. No es para ti. Para todos nosotros. Es parte de Cristo. Vete y no peques más. No abuses de la gracia de Dios. El diablo va a tratar de hacer que te confíes y que peques. Romanos 6, 1, 2. Ya lo dije. ¿Qué pues haremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No. Que vengamos, ya lo dije, que vengamos a la iglesia y después nos emborrachemos, que oremos y ya después, ya contentos, veamos pornografía, que adoremos a Dios con los hermanos y después ya contentos peleemos en la casa. El diablo va a tratar de robar la palabra que fue implantada en tu corazón para dar paso a argumentos que te separen de Dios. Va a lanzar sus dardos de fuego. Te va a dar un novio o una novia que te lleve a la inmoralidad sexual, a la fornicación, a separarte de Dios. Te va a dar amigos que hagan lo mismo, fiestas, todo eso. A robar esa gracia para destruirte, a sembrar mentiras en nuestras mentes que nos hagan pensar, no pasa nada. Qué
ridículos somos cuando somos así, qué tontos somos de verdad. Me incluyo. Y entonces vendrá la destrucción, la derrota. ¿Por qué? Por el descuidar la gracia de Dios y nuestra relación con Dios. Empieza con el desánimo, como con Caín. Y el pecado está a la puerta. Cuida tu corazón, cuida la palabra que te ha sido dada. Enfócate, crece, toma la bendición, fructifica, multiplícate. Sojuzga y gobiérnate a ti mismo primero, para Dios. Fructifica, luego multiplícate, extiende el reino de Dios, trabaja con Él, muévete con Él como Noé. Dice la Escritura, Noé caminó con Dios. Caminemos con Dios. Es un privilegio tener un ministerio, porque es la oportunidad para que tenga sentido. No puedes ser un cristiano de oficina ahí, tienes que ir a la calle, tienes que ir a la gente, tienes que ir a la iglesia, tenemos que movernos como cuerpo. En lo que haya, involúcrate. Si tú sirves tú solo y tú tienes tu onda tú solo con Dios y todo, bueno, trae a la gente a la iglesia en tu onda que traes, en tu manera de pensar, en tu fe, entonces trae a la gente al arca. Si tú dices que yo tengo un ministerio fuera de la iglesia, yo ahí le predico a la gente, pues entonces, si estás tan preparado, trae a la gente aquí. Pero no digas que te la sabes cuando no das ni un fruto en tu casa. Camina con Dios, construye el arca donde toda tu familia será salva, tus nietos. Ve por más mientras tienes vida, no te detengas, pero no pisotees la gracia de Dios. Cuidado que andemos haciendo esas cosas. La palabra dice en Hebreos capítulo 12, a partir del 12, dice: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Si tú cojeas, haz sendas derechas. Sé humilde. Sé humilde. Cuidado con la soberbia y la arrogancia. Dios aborrece los ojos altivos. No juzgues nada antes de tiempo. Sé humilde. Tenemos que ser humildes. No juzgues al pastor, no juzgues a los cristianos, no juzgues a la iglesia. Sé humilde, porque si no vas a caer en el engaño del diablo, el orgullo. Para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos. Fíjate cómo el apóstol Pablo sabía todo esto. Seguid la paz y la santidad. Sigamos la santidad. ¿Cuántos están siguiendo la santidad? Levanta tu mano si estás siguiendo la santidad delante de Dios, que Dios te ve. Amén, gloria a Dios por los que siguen la santidad. Quiero ser amigo de ustedes, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Está diciendo que sin la santidad, mirad bien. O sea, no te estoy atemorizando. Yo creo que puedes entender que hay una situación y una circunstancia, y que no te estoy amenazando y que no te estoy mandando un mensaje de miedo. Más bien hay un propósito divino. Hay un propósito en el diablo, y así decía el apóstol Pablo: no ignoramos sus maquinaciones, pero hay un propósito divino. Y tú tienes el espíritu de poder, el Espíritu Santo. Tienes la gracia, tienes el favor, tienes el arca, tienes la presencia. Noé no desechó a Dios, fue justo, y él no había oído de un Jesucristo que murió por él, y tuvo fe y fue justo. Y tú y yo sí hemos oído. ¿Qué estamos despreciando? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Tuvo que ser desperdigado por todas las naciones. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Qué es fe? Conocimiento. Yo conozco a un Dios, yo conozco a Jesús, yo conozco al Señor. Él no va a tener al culpable por inocente si no nos arrepentimos. El arrepentimiento debe de ser un estilo de vida, y el arrepentimiento es algo que Dios te regala. Bájale un poquito, por favor. El arrepentimiento es algo que Dios te regala. No te confíes creyendo que no pasa nada, porque el arrepentimiento es un regalo por la benignidad de Dios. Ni siquiera tú te puedes arrepentir. Cuando tú te humillas, entonces Dios te concede un corazón limpio para que te arrepientas. Pero no debemos de jugar, amados. Es como meternos a una cloaca
y decidir jugar un rato, al fin que después me puedo bañar. Porque el pecado trae dureza al corazón y te vas a volver insensible. Entre más te apartes del Señor, entre más peques, más apartado y más trabajo te va a costar, y no puedes jugar con la sangre de Jesús. No sabes en qué momento va a decir Dios, se acabó. No sabes en qué momento no estemos retando su paciencia, no estemos retando su benignidad. Mejor tengamos temor de Dios y seamos sabios. Arrepintámonos. Ya pecamos suficiente, ya chupamos, ya nos emborrachamos, ya fornicamos, ya fuimos lujuriosos, ya fuimos mentirosos, ya fuimos peleoneros, ya cambiemos. Dice la Escritura, ¿cómo si tú ya estás muerto? ¿Cómo vas a seguir viviendo en el pecado? ¿Cuántos de aquí se han bautizado? Levanten la mano, los que ya se bautizaron en agua. Ahora, de los que tienen la mano levantada, no la bajes, levántala. ¿Cuántos de los que están así siguen pecando? Entonces este mensaje es para ti y para mí. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Y es de parte mía? ¿O dice la Escritura que vivamos de esta manera, con santidad? Por tanto es necesario, Hebreos capítulo 2, verso 1 al 3, dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ay, pero esto lo dijo hace 2000 años. No, cuando tu matrimonio se destruya, y cuando venga una enfermedad terminal, y cuando te roben o te secuestren, porque el mundo está lleno de la maldad. Antier o ayer supimos del familiar de nuestra hermana Susi en Alemania, una niña que seguramente era ejemplar, estudiosa, la encontraron muerta en un río, hermanos. Ay, pero es en Alemania. No, amado, tú estás guardado en el arca, pero no abuses de la gracia de Dios. No, tú y yo. Señor, ¿este mensaje era para mí o era para ellos? Para todos, lo dice la palabra. ¿Qué pasará si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por las que lo oyeron? Esta palabra se oyó desde el cielo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ni siquiera por Moisés, ni siquiera por Noé, ni siquiera por Abraham y por nadie más se oyó una cosa similar desde el cielo. Hay una amonestación definitiva, yo creo. Qué gran regalo tenemos. Puedes mirar la oscuridad detrás de este mensaje o puedes mirar la luz. Hebreos 10, 26 al 29 dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿cuántas veces hemos dicho, yo quise hacerlo? Si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Yo oía, crucifíquenlo. ¿Pero qué? ¿No crees que ese crucifíquenlo es parecido a cuando tú y yo decidimos pecar, sabiendo y estando conscientes que Jesucristo dio su vida por nosotros? Como una forma de decir, mátenlo. No mates la gracia de Dios, que no matemos la gracia de Dios que nos ha sido dada. Hermanos, ¿cómo le hacemos? Tenemos una lucha bien grande contra el pecado. Yo no tengo victoria contra el pecado. Henrik dijo, yo tengo victoria. Yo no. Solo cuando Cristo, solo cuando estoy en Cristo, como dijo Hiram, es estar. Entonces, pues vamos a estar. ¿Cómo le hago? Pues métele a la oración. ¿Quieres morir al pecado? Ponte a orar. Eso me lo está diciendo Dios a mí. Yo te lo comparto. Tenemos que ser una congregación de hermanos que se unen
para lo bueno, para orar. Tenemos que ser matrimonios que se unen para orar, que se unen para servir, que se unen no solo ellos en su casa, que se unen al Espíritu Santo en su casa y que siguen la guianza de Dios, y el Espíritu Santo los lleva a la iglesia. Y en la iglesia, que es la iglesia del Espíritu Santo, une a todas las familias y a los jóvenes. Qué hermoso es ver a los jóvenes entregando sus vidas al Señor. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Los vamos a dejar saliendo de Reborn? ¿O vamos a hacer algo para seguirlos cuidando? Jóvenes, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Dónde está la lista de los nuevos? ¿Ya? ¿Y qué estás haciendo con la lista de los nuevos? ¿Y a quién vas a pastorear? ¿A quién vas a pastorear tú? ¿A quién vas a pastorear? ¿Tú a quién vas a pastorear? ¿A quién vas a pastorear? Obviamente primero a ti mismo, ¿no? Pero a veces no puedes contigo. Ponte a pastorear a otros y vas a ver que va a ser 3 en paquete de 1. Tú y yo encontramos nuestra victoria cuando compartimos la gracia de Dios. Cuando vivimos, cuando ponemos en práctica los principios de Dios, ahí está Jesús viviendo en ti y ya no tienes problema. Estás fuerte. O sea, no se trata de estar sentado en la silla, oyendo la palabra y diciendo cómo le hago. No, ponte activo. Ponte a hacer el arca. Noé no fue santo, Noé fue justo. Noé fue un hombre que tuvo fe. La santidad viene después. Ponte a dar frutos, fructifica. ¿Tú ya tienes fe? ¿Tienen fe ustedes? Entonces ya nada más pónganse a actuar. Jesús va a hacer lo demás. Párate en tu nueva naturaleza y ponte a hacer lo que Dios te manda a hacer. Para que no estés ahí atorado entre, es que, híjole, he pecado, la verdad. Párate y ponte a servir. Párate y ponte a orar. Párate y vete a la iglesia. Párate y métate a las reuniones. Párate y tráete un cuaderno. Empieza con un cuaderno limpio. Vas a ver cómo en 2-3 días eres una nueva criatura. Lo vas a empezar a creer. Porque así es. Es verdad. Pero tú necesitas creerlo. Y lo vas a creer cuando tú te expongas, cuando tú permitas, cuando tú te bebas toda el agua. Vas a acabar lleno y vas a decir, wow, siempre fue verdad. ¿Por qué me tardé tanto? ¿Por qué no entendí? ¿Por qué no me dispuse? Sea agresivo en ese sentido. No te des chance. No des tregua. Ten temor de Dios. Sé sabio para que triunfes. Porque al final de todo esto que te estoy diciendo, solo te va a permitir disfrutar de una gran victoria. Ni te pongas a llorar. Alégrate. Señor, ¿cómo doy este mensaje? ¿Cómo les digo, Señor? ¿Cómo se es justo? ¿Cómo se vive en el reino? ¿Cómo se extiende el reino? ¿Cómo se camina contigo, Señor? Abre la boca. Cree. Ten fe. Declara. Ora. ¿Sabes dónde está todo esto? ¿Sabes dónde está todo lo que te estoy diciendo? Aquí adentro de ti. Déjalo salir. Abre la boca, cántalo. Dedícate a ello, para que no estés ocioso, porque si haces estas cosas no te va a dejar estar ocioso y vas a tener una amplia entrada al reino de Dios. Se trata de que estoy entendiendo que ya todo fue consumado en la cruz. Y todo me fue dado. Jesús no va a bajar y me va a dar una visión. Ahora ponte a orar. Y bueno, a lo mejor sí te lo va a decir porque a mí me lo dice. Pero tú tienes que creerlo, tienes que asumirlo. Tienes que asumir tu vida en Dios. Estoy hablándome a mí. Tengo que asumir mi vida en Dios. ¿Sí? ¿Amén? Los oigo muy callados. Un amén estaría bien, sí. Un aleluya estaría bien. Un levantar las manos estaría bien. Estaría bien que dijeras, aleluya, Señor, yo lo recibo, es para mí, amén. Hijos de Dios, aplaude fuerte, hijos de Dios, descendencia, cultura de reino, extender mejor el reino, señorear, imagen de Dios en nosotros, activa tu fe. Romanos 5:21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Cada que tú abras la boca, cada que tú levantes las manos, cada que tú cantes, cada que tú prediques, cada que tú te muevas a la iglesia, cada que actives, no lo sientes, pero cada que lo hagas, la vida de Dios va a estar fluyendo en tu interior. Así es.
Cada que tú abras la boca y declares y decretes y todo lo que otros dicen que no existe, pero tú haz lo que diga la palabra, encuentra lo que dice la palabra que hagas, cree, bebe, levántate, ponte a orar, híncate en tu casa, pelea la buena batalla de la fe. Entonces Jesús es el favor de Dios, la gracia de Dios. ¿Cómo me esfuerzo en la gracia? Abre la boca, ora, declara la palabra todos los días, que sea tu desayuno. Cuando te bañas, cuando te viene la duda, cuando sientes el temor, echa fuera al diablo, sojúzgalo, échalo fuera, domínalo, échalo fuera de ti, de tus miembros, de tus miedos. Pelea. ¿Cómo extiendo el reino? ¿Cómo construyo el arca? Bueno, ya te lo estoy diciendo. ¿Cómo soy justo? Ten fe. ¿Tienes dudas? Ten fe. Abre la boca. Reprende al diablo. Grítale. ¿Ya vieron la película de Lutero? ¿Cómo Lutero cambió el mundo? Pero cuando estaba en el piso empezaba a decirle al diablo: lárgate de mí, lárgate, le gritaba, y ahí en el piso se revolcaba: apártate, apártate en el nombre de Jesucristo. Y todo eso porque él tenía una lucha, y yo también la tengo, y tú también la tienes, pero tienes el poder, y tienes la victoria, y tienes el Espíritu Santo, y tienes el nombre de Jesús, y tienes la palabra. Pero abre la boca. ¿Cómo soy justo? ¿Cómo construyo el arca? ¿Cómo extiendo el reino? ¿Cómo me esfuerzo en la gracia? Con el conocimiento de Dios. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces, todo lo contrario a la ignorancia. Prepárate, ejerce fe, ponte a leer libros. ¿Qué libros estás leyendo? ¿Qué libro de la Escritura leíste este mes, esta semana? ¿Cuántas veces leíste Hechos, Proverbios, Salmos? ¿Cuántos te sabes? ¿A qué te dedicas tú como cristiano? ¿Por qué eres justo? ¿Eres justo? Entonces lee la palabra de Dios. Entonces enséñame tu fe. No nada más nos aparezcamos por acá, porque no se trata de eso. ¿O sí se trata de eso el cristianismo, de parecernos en la iglesia? ¿Qué tenemos que hacer? Caminar con Dios, hacer lo que Él hace, decir lo que Él dice. Dios está en ti, la gracia está en ti, la presencia está en ti. Dios quiere que des gracia. No te vuelvas atrás al pecado, por favor. No te dejes engañar. No juegues con la gracia. La esposa de Lot miró atrás. El Señor dice: el que pone la mano en el arado y mira atrás no es digno de mí. No busques pretextos para dejar de obedecer. Es que la iglesia, es que los pastores. Había un joven que siempre decía: ay, es que siempre predican de arrepentimiento. Yo te diría a ti: ¿cómo está tu arrepentimiento? ¿Cómo está tu arrepentimiento el día de hoy? ¿Te sigues arrepintiendo? Porque si no te arrepientes es porque tú ya llegaste a la estatura del varón perfecto. Tienes que tener un estilo de vida de arrepentimiento, hermano. Tienes que seguir cambiando de manera de pensar. Tienes que seguir adelante. Es que el pastor, es que la pastora, es que la prédica, es que a mí no me quieren, es que a mí nadie me ayuda. Como Caín, que decayó su semblante, el pecado está a la puerta, pero Jesús también está a la puerta. Arrepiéntete, no te confíes, entra en el reino, muere el pecado contra la gracia, el diablo contra Jesús. La problemática del pecado se resuelve con gracia. Si tienes problemas de pecado, ven aquí, yo te voy a dar gracia. Te voy a poner a servir. Dios te va a honrar, te va a poner a ser pastor. Porque lo vil y lo menospreciado escogió Dios. Te va a poner a ser maestro de la Biblia. Te va a poner en un lugar de honor y vas a estar lleno de la gracia de Dios. Y el pecado, mira, adiós. De tu vida, de tu esposa, de tus hijos, de tus nietos, y el reino de Dios se va a establecer por gracia. Por fe, no porque seas bueno. Por gracia. Esto es lo bueno, que vas a huir de la corrupción y que vas a entrar al reino de Dios, y que sirviendo con el Señor, por el amor del Señor y con el amor del Señor, tú también vas a amar a otros y vas a ir por ellos. Les vas a decir: vente, acá está la fiesta, acá está el gozo, acá está el reino, acá está la salvación. El diablo es un mentiroso, como niños, hermano, como niños. Dios lo advierte en su palabra. ¿Prefieres jugar entre dos opiniones? Ay, qué lindo es Dios, qué bueno es, y luego echarte unos tequilas el miércoles, el jueves.
el viernes, el fin de semana, emborracharte, mirar, ya lo dije, mirar pornografía, a los tibios los vomita Dios. Apocalipsis 3, 15, 19, yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. No nos gustan estas palabras muchas veces predicarlas, pero las tenemos que oír, porque son palabras de Dios. Y si tú quieres ser tibio, entonces sigamos como andamos. O nos convertimos, o seguimos como seguimos. ¿Cuántos quieren seguir como van? ¿O cuántos quieren crecer? ¿Cuántos quieren fructificar? ¿Cuántos quieren multiplicarse? ¿Cuántos quieren que Dios meta su mano? ¿Cuántos quieren ver maravillas? ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Pastor Pablo, que vino y predicó, súper humilde, se hinca y se consagra y se pone a hablar hasta en hebreo, y no le importa que tú te rías, pero cuando se mueve, el Espíritu Santo de Dios se mueve, porque él está ayunando, y me dice, Dios me impone el ayuno, y el ayuno también es un mandato, y la oración es un mandato. ¿Cuántos obedecemos ese mandato? Y, hermano, no te lo digo por ley, pero estamos bien cómodos y no nos damos cuenta que todas las palabras del Señor, mira, sí, pero estamos en un estado así como dice, espíritu de estupor, de no darnos cuenta, de no ser sensibles, que no falte el arrepentimiento en tu vida. ¿Qué tan arrepentido estás? Vamos a ponernos de pie y vamos a pasar la alabanza, por favor. Ahora sí, diviértete con Cristo, métete con Él, báñate con su gracia, llénate de su espíritu, llénate de su inspiración, salta, danza, gózate, recréate, pero con un corazón arrepentido. Y si sales y caes y todo, levántate, pero ve madurando, no juegues con la gracia, pon en ti ese temor, busca ese temor de Dios. Estefi, vamos a cantar alabanza. ¿No puedes? ¿Quién puede? Michelle, Aranza, vamos a poner, ahí está Elías. Nada más que a mí me pintaban el pelo de oscuro de niño. Gloria a Dios, amén. Hermanos, yo quiero preguntar ahora, ¿cuántos están contentos? Ponte las de alabanza, las de We Are Royals y todo esto. Esto no es para que nos pongamos así como nostálgicos. No. Dios dice, cambia tu mente, alégrate, celebra. Gloria a Dios. Ponte las listas de las de alabanza, por favor, Yanni. Y arráncate ya, dale play. No me esperes. Arráncate y arránquense ustedes también con gritos, con júbilo, con alabanza. Y si tú crees esta palabra y estás arrepentido, dalo por hecho, séllalo con la sangre de Jesús y dale pa'lante. Adelante. Gracias, Rey. Gracias, Jesús Salvador. Quiero un aplauso bien fuerte para el Señor. Señor, gracias por la victoria.